Buenos días, pues nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar el tema de funciones y el tipo de funciones. Este equipo está integrado por Baez Rivera Aldair Baltazar, Cruz Cuevas Ángel Adrián, Rangel Jiménez Héctor Manuel, Rocha García Alberto Armando y pues yo, Princesa Daniela González Vázquez. Ok, la introducción de nuestra presentación pues dice así. Una función es una regla de correspondencia que asocia cada objeto en un conjunto denominado dominio. Un solo valor de un segundo conjunto. El conjunto de todos los valores así obtenidos se denomina rango de la función. La función se puede representar de tres formas: expresión algebraica, tabla y gráfica. Una primera idea de la función es la de la fórmula que relaciona algebraicamente varias magnitudes. La representación gráfica mediante diagramas cartesianos permite la visualización de las funciones. De este modo, el concepto de función se generaliza a cualquier relación numérica que responda a una gráfica sobre unos ejes coordenados. La expresión f de x indica el valor de la función f asociado al número x. Las funciones describen fenómenos cotidianos, económicos, psicológicos, científicos, tales funciones se obtienen experimentalmente mediante observaciones. Las funciones definidas a trazos requieren de varias fórmulas, cada una de las cuales rige el comportamiento de la función en un cierto tramo. En 1837, el matemático alemán Johann Peter Gustav propuso la definición moderna de una función numérica como una correspondencia cualquiera entre dos conjuntos de números, que asocia cada número en el primer conjunto, un único número del segundo. Durante el siglo XIX, los matemáticos alemanes Julius Wilhelm Richard, Carl Weiser y George Cantor, partiendo de un estudio profundo de los números reales, desarrollaron la teoría de funciones, siendo esta teoría independiente del sistema de numeración empleado. Con el desarrollo de la teoría de conjuntos en los siglos XIX y XX, surgió la definición actual de función, como una correspondencia entre dos conjuntos de objetos cualesquiera, no necesariamente numéricos. La teoría de funciones. Los conceptos básicos de funciones es: una función se refiere a una asignación o correspondencia de un conjunto a otro. Su definición formal es la siguiente. Una función es una terna constituida por 1. Un conjunto A llamado dominio de la función. 2. Un conjunto B llamado codominio de la función. 3. Una regla de correspondencia que posee tres características. A. Todo elemento del dominio se le puede asociar un elemento del codominio. B. Ningún elemento del dominio puede quedarse sin un asociado en el codominio. C. Ningún elemento del dominio puede tener más de un asociado en el codominio. Los tipos de funciones que nosotros vamos a presentar, pues son una función polinómica, función constante, función lineal, función cuadrática, función cúbica, función de identidad, función racional, función inversa, función exponencial, función logarítmica, funciones trigonométricas, funciones pares e impares, funciones definidas a trazos, función inyectiva, función sobreyectiva, función biyectiva y función valor absoluto. Función polinómica. Una función polinómica es una función que es un polinomio como fx igual a ax cúbica más bx al cuadrado más cx más d. El dominio de la función polinómica son todas las... A ver, el dominio de las funciones polinómicas es todos los números reales. Estas funciones son continuas en todo su dominio. Función constante. La función constante es una función polinómica de 0 grado, en donde tenemos fx igual a f0 igual a c. Sin importar cuál sea el valor de entrada, la función siempre resulta en el mismo valor constante. Función lineal. Todas las funciones de la forma fx igual a ax más b, en donde a y b son números reales y a es diferente de 0, son funciones lineales. La graficación de estas funciones siempre será en una línea recta. Función cuadrática. Todas las funciones que tienen la forma fx igual a ax al cuadrado más bx más c, en donde a, b y c son números reales y a es diferente a 0, son funciones cuadráticas. Una función cuadrática es una función polinómica de segundo grado, por lo que su gráfica es una parábola.
la función cúbica tiene la forma de fx ax igual a ax cúbica más bx al cuadrado más cx más d, en donde a, b, c y d son números reales y a es diferente de 0. Esta función es una función polinómica de tercer grado. Función identidad. Una función identidad es una función en la que la imagen de cualquier elemento es ese mismo elemento. La función identidad es una función lineal dependiente que pasa por el punto 0,0. Esta función divide el primer y el tercer cuadrante en partes iguales. Función racional. Las funciones racionales son funciones que son representadas con fracciones de dos o polinomios. Fx igual a Px sobre Qx, en donde el cociente es irreducible y Qx es diferente de 0. El dominio de una función racional son todos los números reales, excepto los números que hacen que el denominador sea igual a 0. Función inversa. Una función inversa es una función que revierte el efecto de función original. Por ejemplo, si es una función original multiplicado por 3, la función inversa divide por 3. Y si es que la función original multiplica por 3 y luego suma 4, entonces la función inversa resta 4 y luego divide por 3. Función exponencial. Las funciones exponenciales son funciones que tienen una variable como el exponente de una base. Estas funciones tienen la forma general en donde b es la base de la función exponencial. Función logarítmica. Una función logarítmica está formada por un logaritmo con base b. En su forma más simple, las funciones logarítmicas tienen la siguiente forma. Funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son funciones que son obtenidas de diferentes relaciones de los tres lados de un triángulo rectángulo. Las seis funciones trigonométricas principales son seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Funciones pares e impares. La función par es simétrica con respecto al eje Y. La función impar es simétrica con respecto al origen. Funciones definidas a trozos. Las funciones definidas a trozos, o también conocidas como funciones partes, son funciones que tienen diferentes expresiones dependiendo del intervalo en el que se encuentre la variable independiente. Función valor absoluto. La función valor absoluto produce que las salidas de las funciones sean siempre positivas. En su forma más simple, la función valor absoluto tiene la forma, esta función forma una gráfica con forma de B. Función inyectiva. La función inyectiva es una función en la que cada elemento del conjunto final Y tiene un único elemento del conjunto inicial X. Estas funciones también son conocidas como 1 a 1. Función sobreyectiva. Una función sobreyectiva es una función en la que todos los elementos del conjunto final Y tienen por lo menos un elemento del conjunto inicial X que le corresponde. Función biyectiva. Una función biyectiva es una función que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Las conclusiones que nosotros sacamos son las funciones vienen siendo reglas que se siguen para ver la relación que se presenta entre el dominio y el contradominio, donde el primer grupo deberá tener siempre un elemento que se relacione con el segundo para que se cumpla la función. Si un elemento del primer grupo se relaciona con dos o más, esta no sería una función. Teniendo esto concluido, las funciones se pueden aplicar en la vida para determinar la relación que existe tanto en matemáticas como en física, química, medicina, estadística, economía, ingeniería, calculando así la relación que se tiene en cada una de ellas o cómo se complementa, como a continuación se les presentará. En las funciones algebraicas, que son las más utilizadas a nuestro parecer, pues son las que abarcan operaciones básicas del álgebra como sumas y restas, multiplicaciones, etc. Las funciones lineales tienen como fin mantener todo en proporción, las magnitudes con las que se relacionan, aplicada más a la economía, en el área que se ven los precios, las compras, y se utiliza para poder ver la proporción que existe
En la ciencia se encuentra la variación que hay entre las fuerzas y velocidades. Las funciones cuadráticas son parábolas que se pueden aplicar en la ciencia para ver las distancias que, por ejemplo, puede tener un chorro de agua o la distancia que recorre un balón a ser pateado. En la economía sirve al dejar ver las ganancias o pérdidas que se generaron en una empresa. En la ingeniería se utiliza para la construcción de arcos, puentes, para hacer estructuras resistentes y de las dimensiones correctas. Las funciones racionales se pueden aplicar en fenómenos físicos, pero también en la sociedad. Al saber la relación de la gente que entra a un lugar en algún tiempo limitado y cuánto es el tiempo que dura ahí, o la relación que tiene la intensidad de corriente con la resistencia eléctrica en un circuito eléctrico. Y esta sería nuestra presentación, espero que les sea de su agrado y gracias por su atención.